97.4 FM. Comienza Mundo Cofrade con Francis Márquez. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Mundo Cofrade en esta 10ª temporada y ya con la Cuaresma llegando a sus últimos días. El incienso, los tambores, sonidos, los ecos, los olores, ese ambientecillo pre-Semana Santero lo tenemos ya, estamos a flor de piel, lo tenemos ya todo vivido. Y hoy nos acompaña pues un cofrade que me voy a permitir porque ya hace tiempo que nos conocemos y hemos compartido muchas cositas, que voy a utilizar la expresión amigo, un cofrade amigo, Francisco Villasana Marín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está bien dicho lo de amigo? Es mutuo, vale. Lógicamente. Es mutuo y sí, efectivamente, hemos hecho muchas cosas juntos y... Nos conocemos hace tiempo ya, ¿eh? Y nos queda mucho para ser todavía, aunque cada vez ya vamos peinando más canas, pero... queda mucho por delante, mucho trecho. Y yo, donde hay buen ambiente y donde hay buenas intenciones y donde hay un espíritu de servicio, ahí me vas a encontrar siempre. De eso se trata, de servir, no servirse. Exactamente. Yo soy de la OGE y en la OGE era... Vale quien sirve. Vale quien sirve. Yo estuve en los dos, en los Scout, porque estaba allí en el barrio de Marista, lógicamente, sí, donde me había crié. el grupo 44, ¿puede ser? Número no me acuerdo. Y entonces, pues, mi padre en la OGE de Natera me cogía muy lejos, que es donde yo, pues, desde chico empecé allí a intentar meterme como flecha y esas cosas. La banda, pues, que se veía en los tronos, las pocas bandas que había en aquel tiempo en Málaga. Yo te hablo años 67, 68, por ahí. Y mi padre me dijo que con la edad que yo tenía, era un crío, claro, tenía 9 o 10 años, y me dijo, si quieres ahí en los bollos con pescado, como los bollos decía, con pescado. Te va esto y lo otro, y duré poco, la verdad, porque mi padre no le hacía mucha gracia que yo me fuera el fin de semana por los montes y con grupos. La verdad que era un padre a la antigua usanza y no me dejaba salir los fines de semana. Me costó mucho tiempo. Ya de novio. Mayor. Ahora me lo cuenta. Ahora. Y seguro que escudándote en la Semana Santa, ¿no? Bueno, sí, fundamentalmente. Era como casi todo lo que tenemos esta edad. Era cuando comenzábamos a liberarnos. Uh-huh. ¿Tú me hablas de la Victoria, Marista? ¿Vivías en aquella zona? Sí, yo soy del barrio de Chupeitira. Yo llegué allí, pues creo que en el año 65. ¿Cómo se llamaba tu padre? Salvador Villasana. ¿Y tu madre? Carmen Marín. Uh-huh. Por eso. ¿Y eran cofrades de ellos? Bueno, mi padre sí. Mi padre siempre estaba pegado, sobre todo que veníamos de Fuengirola. Los 4 o 5 primeros años de mi vida fueron en Fuengirola, y mi padre ya pertenecía a lo que se llamaba la Unión Católica, uh-huh, que era, digamos, una asociación cristiana muy apegada a la Iglesia, y que pues fundamentalmente hacía acciones pues como puede ser ahora Cáritas, y bueno, y también hacía temas de labores de hermandad, ¿no? La Acción Católica pues era, ya te digo, una asociación cristiana y muy apegada o pegada a la Iglesia. Uh-huh. Y entonces de ahí sí, ya mi padre vino preparado cuando aterrizamos en el barrio de la Victoria, en calle Barcenilla, ya... Qué bien, en una calle muy señera, ¿no? Los primeros toques, bueno, aquello es que ha cambiado mucho. A mí me encantaba mi niñez porque pisaba tierra, te subía al monte, y allí a los sones pues de los cohetes, porque antiguamente se tiraban... Bengala y cohetes. Bengala y muchos cohetes, sobre todo, bueno, en salida no, pero sobre todo cuando llegaba la Virgen de Rocío, allá por las 6 y las 7 de la mañana, nosotros acostados nos levantábamos a recibirla. Nosotros y prácticamente todo el barrio, porque el barrio ahora es muy frío. Bueno, yo no lo conozco ya, yo me fui en el año 85 del barrio, cuando me casé, lógicamente. Pero aquello era una gran familia que se convivía con todo, con el cine de verano. De verdad, estaba allí.
Después se convirtió el cine Saila en Vino de Invierno, y allí fueron las primeras películas, los matinales. Bueno, yo tengo Camino Nuevo a la derecha, Zaila. Exacto. Pues eso era el antiguo cine Barcelilla, o cine Los Pinos, que era un cine de verano. Porque antiguamente se ha perdido, lamentablemente, la costumbre de los cines de verano. Estaba el cine La Fuente, allí en aquel barrio cercano había 3 cines: Cine Las Palmeras, Cine La Fuente y Cine Los Pinos. Ya en Capuchino también estaba La Fuente, era, ¿no? No, Las Palmeras. Las Palmeras era. Sí, la carrera. Después hicieron un campo de fútbol y eso, ¿no? Nos hacíamos las pandillitas, tonteábamos ya con las niñas y esas cosas, y pues ve y dile a la fulanita o tírale de la Rebeca, esas cosillas. Claro, que yo recuerdo pues como una época muy bonita. Todo aquello se ha perdido, ahora ya es todo digital, todo a través del teléfono, no hay convivencia. Tú ves por cualquier sitio y la gente va con el móvil en la mano, o están comiendo una familia y cada uno tiene el móvil mirando. Yo el móvil, lógicamente, como lo tengo a mi servicio, es un instrumento de trabajo y de comunicación, pero no me absorbe el tiempo que a lo mejor hoy por hoy veo que a mi hija o gente de la edad que... Decimos el móvil, es que el móvil ya lleva todo. El ordenador, bueno, tenemos el smartphone y lleva una cantidad de cosas, el Twitter, todas las redes sociales, el internet, todo. Y yo no más que uso el WhatsApp. Mi correo electrónico sigo respetándolo por un problema técnico, porque cuando abro el correo en el teléfono me da problema de seguridad en mi ordenador. Entonces, mis correos no lo abro. Además, pues como hemos dicho anteriormente, ya la edad pues te obliga a usar gafas, la letra es pequeña, el dedo suele equivocarse porque lo tiene muy grueso. Entonces yo los mensajes, los correos, pues los contesto bien por la tarde, en este tiempo, o bien por las mañanas, si son urgentes, pero sentado en el ordenador o en el portátil. Entonces el teléfono lo uso fundamentalmente para lo que es, para hablar por teléfono. Bueno, o también por WhatsApp, pero poco. Digo yo que porque tú estás bueno, en el mundo del marketing y de la comunicación, el tema de llevar un móvil así que con el que te puedas manejar, te veo que sigue siendo de las viejas escuelas, de tu ordenador, tu pantallita. Y... A mí me dicen muchas veces que soy publicista y yo digo, no, soy publicitario, soy del concepto antiguo, no de ahora, de la facultad o la licenciatura. Yo más soy de oficio que de otra cosa, aunque lógicamente estudié publicidad y marketing, ¿no? Pero no como ahora, sino como antiguamente se hacía un curso puente, una adaptación, una serie de años en un medio de comunicación. Por eso no había una carrera. Cada día está naciendo una profesión nueva. Ya no es solamente el manager que te maneja la página web en las redes sociales, sino ya 1000 cosas. Nuestros oyentes estarán diciendo marketing, lo otro, ya. Es que estamos profundizando en este tema porque tiene mucho que ver con el mundo cofrade, porque tendremos que, ahora saltamos a Frente a la Tribuna, Frente a la Tribuna, ahora hablamos. Desarrolla todo esto que estamos hablando. Sí. Pero vamos a volver a la infancia, porque tú me estás diciendo, has dicho Rocío. Es decir, de los Pasos. De todas esas cofradías que se movían en la Victoria, todo eso, te vas, ¿por qué a los nazarenos de los Pasos? ¿Por qué a la cofradía del Rocío y no otra? Porque era la más cercana. Y además... ¿San Lázaro te movías? Sí, yo San Lázaro lo tenía a 50 metros de mi casa. Andando era 1 minuto y medio, mal contado. Después, ¿por qué? Evidentemente hice la comunión. Y la hice la comunión delante del Cristo de Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Las primeras misas, esto, lo otro, todos los fines de semana, yo veía al Cristo y veía a la Virgen. ¿Cómo es ese primer contacto con la cofradía de Nazareno? ¿Participas de algo? Yo empecé de Nazareno. ¿Tú tienes hermanos? No, hermanas. ¿Hermanas? Y son, bueno, es que en aquella época era la participación. Sí, mi hermana Isabel es muy devota de la Virgen del Rocío. Pero la participación era más limitada, ¿no? De Nazareno en aquella época, ¿no? Sí. Eso es más posterior. Yo comencé siendo nazareno, del Nazareno, siempre de morado. Pues yo no sé, siempre he sido de Cristo. He sacado muchos Cristos, y sobre todo en la época entre los 15 y 20 que lo quiere sacar todo. Y han sido siempre Cristo. La primera y única Virgen que saqué, y era porque era muy jovencito, que me puse un traje, y era el único que ese año me dejaron, fue la Virgen de la Victoria. Uh-huh. Ese año estaba muy frustrado porque en ningún trono me dejaron salir. Pues tenía 14 años, por ahí, ¿no?
Y entonces en la Virgen de la Victoria fue el primer trono, con traje, chaqueta, guante blanco. Yo también, la Virgen de la Victoria fue mi primer trono. Un chavea, que yo tendría 13 años cuando saqué la Virgen de la Victoria. Sí, donde te dejaban, lógicamente. Y entonces, te digo, el Nazareno del Paso, pues comencé con bastón, después ya jefe de sesión, hasta que ya fui hombre de trono. Ya eso, lógicamente, me entusiasmó, como en la juventud. También después vinieron allí a Marista a llamarnos el Cristo del Amor. Eso fue un año o dos más tarde, porque ya fue esa juventud recuperada en los tronos, ya se iban los hombres de trono por temas económicos y las cofradías, lógicamente, hacían pues los portadores. ¿Y eso fue para la Victoria? ¿O qué otros tronos has sacado? Yo he sacado, bueno, te he dicho el Nazareno de los Pasos, el Cristo del Amor, que fueron los dos tronos que más tiempo saqué. Y saqué también un año la Sangre, el Cristo de la Sangre, que me dieron un exterior, un F, di un puesto buenísimo. Y después ya descubrí por qué me lo dieron. Porque estaba justo debajo del velón. O sea, mi traje, todos los chorreones de mi traje y mi pelo eran rojos. Y entonces, pues claro, lógicamente ese traje hubo que tirarlo. Porque por mucho que mi madre podía con la plancha y el papel destrasan, ese traje quedó manchadísimo. Porque imagínate, no todas, pero digamos 5 levantas. Cuando se hace la cazoleta, hace plum. Y con el cimbrero del trono, pues lógicamente me caía, pues, como te iba a decir, una de cada 5 levantaba, ¿no? Entonces, pues... Bueno, para que la experiencia, yo en la época que te he dicho de entre 15 y 20 años quería sacar todos los tronos del mundo que pudiera, y ya después prácticamente la espalda me retiró, bueno, estudiante, cuando terminé la carrera. Después la vida me llevó a estudiante, pero yo había hecho la promesa de que cuando terminara la carrera pues sacaba estudiante, había hecho esa promesa. Había salido también en estudiante de Nazareno, todo eso sin conocer a mi mujer, que viene de una... Por eso te digo, porque estudiante ya te vincula por medio de Maribí, ¿no? Porque ella es más de la cofradía de estudiantes. Bueno, su padre había sido cofundador de la cofradía, de esos chicos jóvenes y valientes de San Agustín, que Pepe Atencia, que padre descanse, siempre ha contado. Entonces mi suegro era uno de ellos. Era uno de ellos y de las familias ilustres. Pero tú antes de eso, antes de conocer a Maribí, ya habías participado en... Sí, salí una vez de Nazareno y había hecho la promesa de que si terminaba la carrera sacaba estudiante, magisterio en aquel tiempo. Y así lo hice. Además yo me inauguré cuando cambiaron los farales, pesaban menos y lógicamente pudimos echarle un pulso más fuerte a Gitano, ¿no? Porque aquello era un lío. Como estudiante iba de vuelta, Gitano iba de salida, es decir, que allí estaba siempre. Aquello era un lío. Menos mal que yo iba a verlo, yo tenía esa cita allí, no, pero aquello era imposible, caminar y después cuando se enfrentaban los tronos, Gitano nos buscaba y nosotros enfrentábamos a la altura a veces de calle Córdoba y si no a la altura de Estelamari. Sí, es una de los cruces. Ten en cuenta que nosotros teníamos que esperar a que Gitano pasara para cruzar la Alameda y evidentemente encerrarnos en la Plaza de la Constitución por detrás, ¿no? Entonces, eso era, bueno, ha habido años de bastonazo, ha habido años... Sí. No, y eso, uno disfrutó mucho, pero después cuando... Yo era uno de los encuentros históricos, una seña de aquella época, una seña de identidad. Era una cita obligada, era la bendición en la Plaza del Obispo. Había otro cruce más. Pero menos mal que cuando ya se cortó el tema, tú dices, o sea, una paz, una normalidad Es que cuando las cosas pasan los límites y se salen de madre, vamos a ese término coloquial, ¿no? Hay que erradicarlas. Yo creo que fue acertado el cambio de horario de Gitano, sí. Y se normalizó. Y en estudiantes, en alguna de tus cofradías, ¿por dónde ha pasado? ¿Un miembro de junta o algo? Sí, yo estuve en la junta de Nazareno de los Pasos. Lo que pasa es que llegaron los dineros y un grupo joven en aquel tiempo que estábamos trabajando en la albacería y pues llegó diciendo yo pongo esto, pongo lo otro y quiero esto y quiero lo otro y salimos.
no podíamos luchar con el dinero. En aquel tiempo ya se hizo la Casa Hermandad, gracias a manejar ese señor la cofradía, y después pues yo me fui. Lógicamente ya me desvinculé cuando me fui del barrio. Y sí entré algo con Ildefonso, pero de forma oficiosa, más de, pues como tú dices, de échame un cable a nivel de comunicación, a nivel de organización de cosas, y con Ildefonso Fernández Vaca sí, nos trajimos a los que en aquel tiempo, en una de las grandes verbenas que se hacían en aquella época. Entonces, te desvincula, colabora desde una segunda línea. ¿Y cuándo aparece frente a la tribuna? Cuéntame, porque eso es lo importante, eso es lo que sigue latente, vivo, después de tanto tiempo, un foro importante, señero, yo creo que a nivel Málaga y fuera de la provincia de Málaga. Sí, estamos hermanados con una de Sevilla, que nos vinieron a través de una persona, nos vincularon, yo estaba en Sevilla con ellos, que se llama la Tertulia La Levantada. Además estuvieron aquí en Málaga, nos regalaron una placa. Yo comencé en el mundo de la comunicación pues cuando terminé la mili, muy pronto, muy joven. Bueno, comencé a trabajar, pues fíjate, en el desaparecido Diario 16, haciendo un poco de reportero, de fotógrafo y de captador de publicidad. Pues visitando clientes y ampliando mercado, pues me fichó Diana, le gustó cómo era y demás. Y estuve ahí en publicidad. Diana me parece que fue 3 o 4 años. Lo que pasa es que llegué al techo muy pronto y me planteé en el año 87 o 86. Es decir, lo que estoy haciendo aquí, que soy muy joven y me voy a morir haciendo lo mismo porque he llegado a donde puedo llegar a lo máximo, a director de cuenta, o por encima de mí estaba el dueño y poco más. Bueno, y nada más, Antonio Bueno Muñoz, ¿no? Y entonces lo que te digo, de que me planteé, digo, pues yo soy muy joven para hacer lo mismo aquí y morirme aquí haciendo lo mismo tantos años, ¿no? Y entonces pues digo, pues voy a crear mi empresa, y creé Despublicidad. Y pues como yo era el que creaba y llevaba las relaciones y las cuentas con los clientes, pues me llevé un gran número de cuentas y no comencé de cero, comencé pues Despublicidad en el momento que abre, empieza. ¿Y es la base de frente a la tribuna? Sí, totalmente. Ahí es donde se reúne la obligación y la devoción. Con esto me explico, decirte lo que realmente me gustaba, sobre todo en la época esta en la que estamos, que es Cuaresma, que es la devoción, o sea, el amor hacia las cofradías. Entonces, hice lo siguiente. Rodeado de un grupo de amigos, entre ellos, lógicamente, Rafael Prado, Pepe Prado, José Antonio, que era mi asesor de la empresa, que era de la Cofradía de la Sangre también, Rafael Prado de Estudiante y de la Esperanza, igual que su hermano, que era del Nazareno. Pues la idea de Rafa es decir, ¿por qué no hacemos y recuperamos las tertulias esta de café, que se está perdiendo ya? Fíjate, te hablo del año 88, me parece que era. Porque el primer año no hubo tertulia así de forma oficial como ahora se conocen, sino que hicimos 4 reuniones de 4 o 5 amigos, cofrades, a tomar un café y demás a la hora de merendar, y así comenzó. El nombre viene de frente a la tribuna, y porque nació allí físicamente en el Café Central, y se hace la tribuna oficial, ¿no? Exacto. Frente a la tribuna. Y era ahí viene el nombre. Una forma desde aquí. Sí, algunos pues por nuestro carácter, digamos, crítico, o de que evidentemente contamos cosas que muchos no cuentan, piensa que el frente a la tribuna es de estar enfrentado, ¿no? Es un espacio físico. Físico que está enfrente de. Frente de. Y goza de una perspectiva diferente a la oficial, lógicamente. A los que están sentados en la tribuna oficial. Nosotros vemos las cosas diferentes, a pie de calle o a pie de trono, como decís vosotros también por aquí, ¿no? Entonces ya el siguiente año viene ahí ya la deformación profesional y la comunicación y el tema del marketing, y le dije, esto para que tenga peso, vamos a llevarnos los micrófonos a esa tertulia, a ese café central. Y Antena 3, que necesitaba contenido y era una emisora recién llegada a Málaga, con ganas de comerse el mundo, como
así fue. Ujú. De hecho, La Pata en un momento determinado, en audiencia Antena 3 a la cadena SER, por su línea crítica y su línea atrevida y su línea... Y encajamos nosotros muy bien con ellos. Tanto así que Lope Irimia, director de aquella antigua Antena 3 y querida por mí, con Antonio Herrero, el Primero de la Mañana, sí. José María García, que hicieron radio, pues, ejemplar. Sí, una época... Ejemplar y muy atrevida y con pocos recursos. ¿Qué hicimos entonces nosotros? Llevamos la radio a ese sitio, abrimos la tertulia, por primera vez, una tertulia cofrade, en un bar y abierta a todo el mundo, y monotemática. O sea, nosotros no hicimos un programa de radio, nosotros vamos a hablar, pues, hoy vamos a hablar de las artes, o de las bellas artes, o vamos a hablar de la música, o vamos a hablar de los traslados, pues como tú la conoces ahora mismo, ¿no? La tertulia no ha perdido ese espíritu de aquellos años. 31 años hacemos este año. Frente a la tribuna ahora mismo actualmente tiene, digamos, 5 patas. Una que son las tertulias, que son las que hemos hablado, a la cual se dotó de una imagen, un cartel. Esto lo decía yo en la presentación de este año, creo, que anteriormente estaban de presentaciones el cartel oficial y nosotros. Uh-huh. Sí, no había más carteles, no había más presentaciones, no existían lo que es ahora esa acto... Se ha popularizado el hacer carteles y... No, además es muy bueno porque enriquece, aporta creatividad, aporta economía porque se le encarga a un pintor o a un artista o a una imprenta al que los pega o distribuye. Un acto de hermandad también, social. Exacto, se convive. Esa proliferación de actos... Pero tú me estás hablando de una época que nada más que era el oficial y el cartel, y estamos hablando de cuántos años ya de cartel este año. 31. Con las tertulias. Porque después de las tertulias viene el periódico, que es la segunda pata. Después viene la página web, que de hecho nos llamaron al Congreso Nacional de Cofradía para hablar, porque fuimos pioneros en el tema de las webs. Ahora todo el mundo tiene web, nadie... Pero en el año 90... En el año 98, 97 creamos la web. Cuando dejamos la radio y nos fuimos a la tele, nació el foro. Y además, Rafa, oye, que te ha llevado a la tele las tertulias de radio que las hacíamos aquí. Pues, ¿qué podemos hacer? Foro frente a la tribuna. Y ahí tiene la otra pata, la cuarta. Y como no me conformaba con eso, pues también hago jornada, que ya estamos en la 7ª jornada de Frente a la Tribuna, pues cuando hay un tema candente, como ha sido el último, de que el recorrido fue el cambio de... el último ha sido un poco la necesidad del cambio de sentido, el sentido del cambio del sentido. Así fue como se llamó, y bueno, pues evidentemente nos planteamos los pros y los contras, que es un poco, digamos, la filosofía de Frente a la Tribuna, poner los temas a colación sobre la mesa y que haya debate, a favor y en contra. Porque no es esto tiene la verdad absoluta tan solo el obispo, lógicamente, que es el que manda en esto. Hemos nombrado Antena 3, vamos a nombrar las demás empresas, porque también pasaste por Canal Málaga. Sí. Cuando era el anterior Canal Málaga, porque ahora estamos. Te lo voy a decir, si la memoria no me falla etimológicamente, cronológicamente. Nosotros de Antena 3, cuando lo que decía José María García sucede el antenicidio, o sea, la absorbe la cadena SER, pasamos a ser cadena SER. Y por tanto emitir en los diales de la cadena SER y de Antena 3, porque era lo mismo. De hecho, desaparece en un momento determinado Antena 3 de radio y ya solamente quedó la cadena SER. Después de la cadena SER pasamos a la cadena COPE. Después de la cadena COPE pasamos a Canal Málaga. Ya ahí sí, televisión. Ahí ya era televisión. El nombre que vosotros disponéis, nosotros hemos difundido Frente a la Tribuna con Canal Málaga, cuando era de Miguel Soto, y después pasó a Diario Sur. Después de Canal Málaga pasamos a Málaga Televisión, del que también estuvo el grupo Prensa Ibérica de La Opinión.
Después de La Opinión pasamos a Mediterráneo Televisión. De Mediterráneo Televisión volvimos a la radio, porque hubo un año conjuntamente entre Onda Azul Radio y Mediterráneo Televisión. Después de Mediterráneo Televisión y Onda Azul pasamos a Cadena COPE. Compartimos un año también Mediterráneo y Cadena COPE. Y el año pasado estuvimos solamente en Cadena COPE y este año estamos en Onda Luz Televisión solamente. Onda Luz Televisión. Exacto. Del grupo Publicaciones del Sur. Pero ininterrumpidamente, siempre ha estado en los medios de comunicación, son tertulias que todo el mundo puede oír. Gracias a la web existe recursos, los enlaces, los podcasts, recordando todas esas tertulias. Los periódicos, también te lo puedes ver en PDF. Se mantiene la prensa en papel y aparte después el PDF, tú lo que pasa es que deja pasar un tiempo para hacerlo en PDF. Primero que se agote el papel y una vez que se ha agotado lo pasamos a PDF y lo subimos a la web. El cartel de este año que a mí me ha encantado. Invito a los oyentes que pinchen en las redes y que lo vean porque es un cartel muy chulo, muy innovador, atrevido, sí. Pero sin dejar de ser Semana Santa. Semana Santa, muy reverente y vamos. Se identifica una de nuestras calles de Málaga con un trono. Hay que estar, evidentemente. La mantilla, el protagonista del cartel, la mantilla, sus nazarenos, la calle malagueña, es decir, se ve Málaga, se ve Semana Santa y esa cosa tan española, ese objeto, ¿cómo podemos decir? Lo que es la peineta con su mantilla. Sí, reivindica y hoy, nunca mejor dicho, el papel de la mujer. Y pone en valor. Pintada por Salomé Hidalgo. Una, digamos, señora que era inédita en la Semana Santa. De hecho, tuve yo unas pocas reuniones para decir, Salomé, hay que esto, que lo otro, porque es un mercado que si gusta tu pintura te va a abrir muchas puertas. Pues a mí me encanta. A mí me ha gustado. Mira, y en las redes se habla del tema. El cartel es muy innovador, es muy atrevido, lógicamente. Ya hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, futuro. Y ya para este minutillo que nos queda, el futuro. Bueno, ¿Qué futuro de Paco Villazana en el mundo cofrade y futuro de este frente a la tribuna, ¿no? Tan tuyo, tan... Mi idea es seguir manteniéndolo, pero como te decía, yo comencé con Antena 3 porque hay una serie de gastos en todo esto. A la emisora hay que pagarla, al periódico hay que pagarle, a los periodistas, a los diseñadores, a la imprenta o a la rotativa que hace el periódico y lógicamente, ¿no? Yo necesito patrocinadores. Lamentablemente, ahora tengo más competencia que nunca porque todo el mundo ya está haciendo de todo y no estoy solo. Y lógicamente, pues mi hija, que es la que tenía que tirar de este carro, no tira. Es que yo te quería dejar para el final, Paula. Guapa. Ella pues, es muy creativa, hizo publicidad. Aquí en EADE, lo que pasa que ha roto por otro lado, pero dentro de la línea del diseño ha creado una marca que se llama Victoria Real con aires del sur. Ella pues hace Pamela, complemento para la mujer, para la flamenca y ahí está, abriéndose camino, innovando también. Y Paco, los 15 segundos que nos quedan, Paco Villazana, Mundo Cofrade, tu futuro. ¿Algún trono por sacar? ¿Alguna? No, yo saco el trasladillo, pero ya mismo... A mí me retiré pronto de los tronos la espalda. Pues tengo un problema y lógicamente no estaba pero para una trono. cosilla así pendiente que tú digas esto... No, el traslado de estudiante y que lo saco el viernes que viene y poco más. Ya... no sé si llegaré a los 35 años de frente a la tribuna, porque cada uno, es lo que te he dicho, es necesario los patrocinadores y cada vez uno está más cascado, lógicamente, y necesita empuje. Ahí meteremos el hombro todo lo que estamos por allí. Sí, ¿vale? Lógicamente. Y pues es la idea de continuar mientras que se pueda. Pues Paco, yo me quedaba 2 programas más contigo hablando, porque como eres muy una persona amena, con muchos conocimientos, muchos años de experiencia, con mucho, además, muy innovador, porque todos los foros, lo que es frente a la tribuna, las tertulias, decir todo eso, ponerlo, Mi hija se cabrea, citando a Paula, se cabrea mucho porque papá, ya te han copiado. Digo, Paula, lo bueno en la vida
además de haciendo los años que yo hago, de que hago millones de itinerarios a lo largo de mi historia, a lo largo del periódico, pues son 55 números, programa de radio y televisión, pues bueno, y siempre creando. Entonces, pues no han copiado. Y yo lo que le decía a Paula, Paula, quédate. Bendito sea. Siempre es bueno que tú vayas delante. Y el que vaya detrás, pues si le gusta lo que hace, te va a copiar. Y eso es, halágalo, porque es un halago para ti que te copien. Te cabrea en un momento determinado y Pero vamos, por la falta de creatividad. Pero es que eso es un valor que cada vez se carece porque de él. Existe ese mundo cofrade que no es de cofradía, donde siempre está vinculado a la cofradía, que es como Frente a la Tribuna, donde se concentran un número de cofrades de distintos cofradías. De su padre y de su madre, cofrade, como yo digo. Son gente muy interesante todo, y además, señores, no nos queda tiempo para hacer memoria de nuestros queridos. No, hay algo importante, cofrades, Francis, que lo quiero decir y por eso soy relativamente innovador o me permito algunos lujos que otros no. Soy independiente, por tanto, la libertad, lógicamente, es uno de nuestras banderas, y la independencia. No pertenecemos a ninguna institución, y ninguna institución, ya te he citado todas las emisoras y radio, cada una lleva su línea editorial, ¿no? A mí nunca me han puesto ninguna traba, nunca. Ni de llevar invitados, ni de llevar temas concretos. Entonces, eso es fundamental, la independencia. Pues cerramos esta entrevista con esa palabra, independencia, que es muy importante. Fundamental. Bueno, pues la semana que viene ya estamos ahí. Tendremos un último programita más y ya estamos en Semana Santa, señores. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.